Sí. Estamos en la mesa 5 en este seminario de formación docente para la justicia social y nada más quiero confirmar si están las personas a las que les toca en esta primera parte de la mesa. Está Diego Mauricio Torres. Sí, aquí estoy. Buenos Muy bien. días. Buen día, Diego. Está Donna Ferrada, Yanina Dávila, Cecilia Bastías, Blanca Astorga. Aquí estoy yo. Bueno, muy bien. Bienvenida, Blanca. Gracias. Erika Juliet Parada. Buenos días, y aquí estoy. Buen día. Bienvenida. Y a ver, está Gloria Estefania Esparza Puente o Gloria Puente 8 o las dos. Parece que todavía no, pero si gustan, vamos empezando para irnos con más o menos ajustando a los tiempos. Recuerden que la dinámica es que tienen 10 minutos para hacer su presentación. Después de las 4 primeras presentaciones vamos a tener un espacio para comentarios, preguntas, ¿no? Aclaraciones, en fin, lo que se requiera. Y luego vamos a tener otro espacio de participación con ponencias. Entonces, pues empezamos ahora con Diego Mauricio Torres de Luna de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, acá en México. Y él nos va a presentar su trabajo titulado Implicaciones de la injusticia cognitiva sobre la interculturalidad. Muy bien, pues adelante, Diego. ¿Me confirma que esté todo bien viéndose la presentación y que me escucho? ¿Sí? Sí, se ve perfecto y te escuchamos. Muy bien. Bien, pues ya se dijo, vamos a hacer un recorrido sobre esta investigación que estoy realizando en torno a las implicaciones de la injusticia cognitiva sobre la interculturalidad de la educación superior, particularmente en México. Bien. Pues parte del problema pues surge de una intuición y es que a la par me desenvolvía en dos ámbitos, ¿no? En uno obrero y en otro pues en lo académico en la universidad en su momento cuando estudié la licenciatura. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué esto laboral es menos válido, menos valioso en cuanto a sus conocimientos? Pareciera estar en un estatus epistémico inferior, ¿no? Y vino a dar nombre a este fenómeno, esto que yo pensaba, Boaventura de Sousa Santos, que lo llama injusticia cognitiva. Así surgió en principio pues el interés por este concepto y posteriormente para plantearlo como una investigación. Y al darme cuenta que 1 de cada 5 mexicanos se autoadscribe como parte de un pueblo originario, según este estudio del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación en México, que ahora ya no existe. En ese sentido, me planteé necesario analizar esta injusticia cognitiva para con todos estos pueblos originarios en México. Y más aún sabiendo que solo 1% a menos del 3% participan en las instituciones de educación superior. O sea, solo 1 a menos del 3% de ellos y ellas participan en alguna institución de educación superior. Luego, con las condiciones interesantes y particulares de América Latina, que se envuelven en un multiculturalismo, pero también históricamente en el colonialismo, y dirán otros, pues epistémicamente también hay un colonialismo, pues resulta todavía más interesante poder hacer una indagación, una exploración sobre esta injusticia cognitiva.
Se afirma pues que en las universidades o en nuestras universidades persiste una epistemología hegemónica y pues la hegemonía en sí misma constituye en su núcleo, contiene una posición contraria a la pluralidad. Además de que no hay estudios empíricos que exploren esta deuda que se tiene con los conocimientos de los pueblos originarios frente a la posibilidad intercultural. Esto en el marco de las instituciones de educación superior, particularmente en México. Pues bien, voy a mencionar por cuestión de tiempo solo el objetivo principal, y es que con esta investigación se pretende visibilizar las implicaciones que por definición son aquellas consecuencias y contradicciones que la injusticia cognitiva trae sobre el fundamento filosófico y pedagógico de la interculturalidad en la educación superior mexicana, teniendo como base la narrativa de algunas y algunos sujetos que elaboran en alguna institución de educación superior y a la vez que sean provenientes de algún pueblo nacional originario. Bien, como parte del esquema teórico, de los referentes teóricos, pues en principio es interesante, es importante definir qué es la injusticia cognitiva. Bueno, la injusticia cognitiva son aquellas condiciones desiguales que se han generado debido a un modelo cognitivo hegemónico y que a la vez este modelo es global, y este establece limitaciones, pero además invisibiliza y diría yo, incluso ha destruido conocimientos y el reconocimiento, validez de ciertos saberes que pues en una categorización radical diríamos que son alternativos, ¿no? Lo que conlleva también a considerar a quienes defienden o poseen estos conocimientos como inferiores o ignorantes. Por eso vemos la relación y la importancia que tiene eh, esta parte de la justicia cognitiva, porque del reconocimiento a las propuestas epistémicas y o cognitivas, pues también puede seguirse el reconocimiento en el plano o en el ámbito social, lo que implicaría una transformación antropológica en lo cognitivo que puede promoverse desde la educación. ¿Cómo surgió este concepto? En 1997, el investigador indio Shiv Viswanathan aboga por el derecho que tienen a coexistir diferentes formas de conocimientos, cuando él se da cuenta que son los ingleses quienes están tratando de maximizar la producción agrícola en su país, y se da cuenta que, muy contrario a los beneficios que se tenían eh, milenariamente, por decirlo de algún modo, pues está haciendo una erosión de los suelos, ¿no? Entonces dice, bueno, si lo hemos hecho de manera correcta, valiosa, milenariamente, ¿por qué no continuarlo así? Bueno, pues porque no tenemos el mismo derecho a coexistir con los conocimientos de una cultura hegemónica, ¿no? Y en ese sentido, pues se trataría de promover el reconocimiento de propuestas alternativas a partir del diálogo. Así a grosso modo en cuanto a la injusticia cognitiva. Posteriormente, la interculturalidad como también concepto medular de la investigación. Bueno, encuentro que hay muy poco consenso y mucho debate en torno a la interculturalidad. Es un concepto polisémico que acepta diferentes interpretaciones, dirán los autores, y bueno, habrá que partir de qué es la superación del multiculturalismo, entendiendo este último solo como la convivencia, y digo solo y no porque sea menor, sino que estaría en un grado eh, primitivo, básico, el multiculturalismo, y la interculturalidad contiene en su núcleo el entendimiento, la conciencia de que el saber es una forma de relacionarnos, lo cual se enmarca en ciertos criterios injustos que le llamaríamos en torno a las relaciones de poder, ¿no? Y al ser injusto, pues se genera esta desvalorización, esta destrucción incluso, ¿no? Además, las instituciones de educación superior, de manera muy general,
podríamos decir que parten de una visión eurooccidentalista que contribuye a esta reproducción de las propuestas epistémicas y las epistemologías hegemónicas, y entonces no encuentran participación dentro de este margen las culturas nacionales originarias. Digo acá eurooccidentalista porque también en la parte central y este de Europa se encuentran peleando contra este colonialismo epistémico. Hay artículos interesantes de Polonia, por ejemplo, en la Universidad de Varsovia, que señalan, dicen, no, no es eurocentrismo, sino eurooccidentalismo, porque es la parte occidental de Europa la que detenta el colonialismo. Bueno, continúo luego de esta acotación. Entonces se retoma acá la propuesta de interculturalidad crítica de Catherine Walsh, que nos dice que es un acto político no violento para eliminar todo aquello que ha motivado el no diálogo. Además, pues hacer visible esa discriminación entre las culturas, entre pueblos, pero teniendo que pasar por el análisis de la asimetría en las relaciones de poder. Esto tendría la finalidad de motivar una transformación epistémica. Sin embargo, y una de las cosas que me ha gustado mucho encontrar es que la interculturalidad no solo motiva esta transformación epistémica, sino también una transformación afectiva, ¿sí? Eh, eh, es decir, alcanzar pues el aprecio por lo diferente, por la pluralidad. Perdón, te queda un minuto, Diego. Sí, claro. Bueno, luego señalo acá que hay una relación entre interculturalidad e inclusión educativa. Las dos motivan a la transformación, ¿no?, educativa y también social, por lo que si se considera la inclusión como un elemento de la calidad educativa o de la mejora educativa, en ese sentido la interculturalidad también lo sería. Y en ese sentido se avanzaría hacia la justicia cognitiva. En cuanto al acercamiento con los sujetos, bueno, se planteó que a partir de la revisión de literatura académica especializada, buscar, a partir de un muestreo teórico, pues buscar quienes sean provenientes de algún pueblo originario, quienes tengan alta escolaridad, pero no por sí mismo la escolaridad, sino por toda la experiencia en las instituciones educativas y que a la vez laboren en alguna institución de educación superior para recoger su narrativa, por lo que se planteó la investigación como una investigación narrativa a través de entrevistas a profundidad y proponiendo exponer los resultados a partir de una producción horizontal del conocimiento que lo expone Sara Corona-Berkin en un libro muy interesante. Y bueno, bueno, así se construyó las entrevistas a profundidad, que son adaptables a cada uno y a cada una de los participantes. Se hizo una entrevista con experta para encontrar categorías nuevas, luego un grupo focal directamente con los actores y actoras, igual con la misma finalidad básicamente, y estas entrevistas se están realizando por lo que la discusión de los resultados, incluso los mismos resultados, están en construcción. Bueno, listo. Y gracias. Gracias a ti, Diego, y disculpa la correteada, pero es que, bueno, los tiempos. Y tenemos además una conferencia posteriormente para cerrar el seminario, entonces, pero gracias, Diego. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con las presentaciones y corresponde el turno a la presentación de Dona Ferrada, Yanina Dávila, Cecilia Bastías y Blanca Astorga de la Universidad Católica del Maule. Bueno, son varias universidades en Chile, entiendo, también de la Arturo Prat, de Concepción, y Academia Humanismo Cristiano, con la presentación La justicia de estatus cultural presente en aulas comunitarias dialógicas de Chile. Por ahí está Blanca, no sé si alguien más va a participar de la mesa. Sí, buenos días. ¿Me escuchan, cierto? ¿Y se ve la presentación? Parece que no. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Yo voy a compartir la presentación y vamos a hacer esta ponencia junto a Yanina. Así que partimos, ¿sí? Todavía no se ve tu presentación. Bueno, no sé si alguien más la ve. Pensé que sí se veía. ¿No? No, No. no se ve su correo. Sí, la página del correo. Un segundo.
típicos problemas técnicos. Está muy bien, no hay problema. ¿Ahí sí o no? Ahí sí, ya, perfecto. Que me había preocupado. Ya, bueno, para no demorarnos más, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de donde nos estamos relacionando virtualmente. Soy Blanca Astorga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y junto a Yanina Dávila y en representación de Donatila Ferrada y de Cecilia Bastías vamos a hacer la presentación de esta ponencia que hemos trabajado como coautoras. Contarle en una primera instancia que esta investigación, de la cual vamos a presentar una parte en este momento, corresponde a un proyecto Fontesis recientemente finalizado, que se enmarca dentro de las tareas de investigación que realizamos como equipo, como miembros del equipo de la línea de pedagogía dialógica para la justicia social del CIEJUS en Chile. Espero que se cambie. Ahí, ya. Contarle entonces para contextualizar que las aulas dialógicas corresponden a experiencias educativas, cierto, comunitarias que ocurren hace más de 17 años en Chile, en diversas partes del país, cierto, en espacios formales de educación, o sea, en la escuela municipalizada, y las que están ubicadas en comunas generalmente de mediana y alta vulnerabilidad escolar como característica. Estas aulas trabajan desde la perspectiva de la pedagogía dialógica enlazando mundos y conforman colectivos permanentes de agentes sociales, más allá de los profesores y los estudiantes que son los habituales, digamos, entran otros agentes sociales al aula que se movilizan a diario para sortear de diversas formas las dificultades y las barreras al aprendizaje y a la participación que se originan en el sistema escolar producto de la evidente desigualdad y segregación educativa que caracteriza el sistema escolar chileno y que está, por decirlo de alguna manera, fundada, originada en los principios de la justicia meritocrática que sostiene la educación en la constitución actual chilena vigente. Pero bueno, más allá del mérito y del progreso individual, cierto que valora la escuela desde estos principios que he señalado, en las aulas comunitarias se releva la diversidad cultural, lingüística, cognitiva, entre otros aspectos, cierto, de quienes participan, de todos estos agentes que ingresan al aula. Estos aspectos que ya nombraba están permanentemente invisibilizados o negados derechamente en el currículum escolar vigente chileno. Por eso desde las aulas comunitarias se promueve, ¿cierto?, la transformación de estas situaciones desde la valoración de la realidad cultural, ¿cierto?, la inserción de otros agentes sociales al aula, como ya lo decía, y por cierto, de una construcción colectiva del conocimiento escolar. Ya. Entonces, dentro dentro de las acciones investigativas que se han desarrollado en este proyecto, en este estudio, nos habíamos preguntado, ¿cierto?, en estas aulas comunitarias dialógicas, ¿cómo pueden estas aulas comunitarias dialógicas ser capaces de generar justicia social? Y además también nos hemos preguntado qué tipo de justicia social es la que se logra. Y para responder a esta pregunta, lo que hemos hecho es analizar las experiencias de aulas comunitarias desde la perspectiva de la paridad participativa y el reconocimiento recíproco, ¿cierto? Considerando que nos hemos dado cuenta que todos estos colectivos que dan vida a las aulas dialógicas lo hacen y se originan por distintas situaciones de justicia que viven a diario en sus contextos, en sus establecimientos. Y por eso desde los planteamientos de Axel Honneth, ¿cierto?, podemos comprender cómo la reconstrucción de las relaciones sociales permite una identidad personal y colectiva, y a partir de ello entonces analizamos desde las categorías analíticas que nos ofrece, ¿cierto?, el autor, los tipos de justicia desde el amor, la estima social y la igualdad de trato. Y por el lado de Nancy Fraser podemos comprender la transformación de estas experiencias ideológicas, ¿cierto?, mediante la igualación del estatus cultural y la paridad de la participación que se ofrecería también desde las categorías analíticas que nos ofrece la autora, que son la paridad representativa, la paridad cultural y la paridad de recursos. En ambos casos analizamos también la presencia de sus antagonistas, por decirlo de alguna manera, que son los tipos de injusticia que están dadas en cada caso y en cada perspectiva de justicia social, de justicia también que revisamos.
Metodológicamente, para realizar esta investigación nos hemos situado desde el paradigma participativo, ¿cierto? Y en concordancia con ello hemos asumido la investigación dialógica Quichu-Quinquelay-Taché, que tiene como característica principal la conformación de comunidades de investigación que son quienes protagonizan el proceso investigativo en todas sus fases, alentando una conformación que se funda en la nivelación epistémica de todos quienes participan de estas comunidades y de este proceso investigativo. Y por otro lado, bueno, y de esa manera, ¿cierto? Para llevar a cabo esta investigación se conformaron desde el año 2018 8 comunidades de investigación que están emplazadas en 5 regiones del país, que tienen como característica principal que están emplazadas en distintos, en una diversidad de contextos geográficos, ¿cierto? Y territoriales y culturales, obviamente, y podemos encontrar comunidades de investigación en comunidades mapuche, en sectores semirurales y rurales del país, como también en sectores mayormente industrializados o semi-industrializados, lo que muestra una riqueza de saberes, de culturas, de expresiones que están ahí presentes y que son interesantes de analizar para poder comprender respecto a la justicia social que se da en estas experiencias dialógicas. Bien, voy a comentarles ahora algunos de los resultados que hemos obtenido de esta investigación. En este gráfico se puede ver el análisis del reconocimiento recíproco que se expresa en estas aulas. Entonces, en todas hay igualdad de trato y se destacan. Ahí se pasó a la siguiente, hay que retroceder, esa. Se destaca en el aula industrial, A y B, Valle Central y Tarapaqueño. En todas aparece el amor como reconocimiento. Se destacan la Tarapaqueña, la industrial pesquera, A y B y Mapuche B. En todas hay estima social, más en el Valle Central, aula campesina, Mapuche A y B y minera. En todo esto permite sostener que priman las justicias sobre las injusticias en todos los ámbitos estudiados: amor, ejemplo, relaciones afectivas entre los miembros y el tema de igualdad de trato, relaciones igualitarias entre edades, entre géneros, y estima social, por ejemplo, valorización de habilidades cognitivas, espirituales, habilidades para relacionarse con la naturaleza, entre otras. También priman las justicias sobre las injusticias en la aula industrial pesquera y B en 2 ámbitos, amor e igualdad de trato, no así en el ámbito de estima social, donde prima la injusticia sobre la justicia. En el siguiente gráfico, ahí entonces se expresa la paridad participativa que se expresa en estas aulas. En todas hay paridad representativa, donde es la comunidad completa quien toma decisiones. En todas predomina la igualdad de estatus cultural, donde ingresan las culturas locales, como la fauna marina tarapaqueña, las tradiciones campesinas y el currículum mapuche, menos en el aula industrial pesquera, donde la cultura escolar tiene mayor presencia. La paridad de recursos en cuanto a recursos didácticos, si bien está en todas, es la menos evidenciada. Sobre esto, entonces, algunas de las conclusiones. Las aulas comunitarias logran transformar realidades de desafección, estructuras jerárquicas y culturas locales subvaloradas para transformarlas en espacios amorosos, comunidades participativas, culturas que logran tener presencia en la acción educativa. Hay aulas que de todas maneras predomina la cultura escolar en lo curricular, más que diversidad de habilidades posibles. Se debe seguir investigando en cuanto a qué motiva las decisiones de esas aulas. En síntesis, las aulas comunitarias dialógicas en el sistema escolar en Chile permiten observar experiencias de larga data, la posibilidad de impactar en la educación formal con prácticas de relaciones sociales y cambios estructurales que se pueden caracterizar como justicia, reconocimiento recíproco y paridad participativa, y que además merecen seguir siendo investigadas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Blanca y Janina por su presentación. Vamos a tener oportunidad de platicar sobre sus trabajos en un momento más. Vamos a darle ahora la palabra a Erika Juliet Parada. Ella es de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con su presentación Una mirada a la educación popular, infancias en
Tocaymita. Hola, muy buenos días. Buen día. Pues ya me permito compartir, bueno, el presente proyecto de investigación lo llevamos a cabo pues, bueno, acá en Colombia, en la capital, Bogotá. Lo titulamos como una mirada a la educación popular, infancias en Tocaymita. Esta ponencia, pues bueno, este proyecto lo lleva a cabo pues, con mi compañera, con Cindy Mosquera. Bueno, este pues, documento expone desde desde un seguimiento pedagógico pues, la experiencia y la realidad pues, percibida pues, en un contexto pues, de Tocaymita, en el que pues, nos centramos especialmente en las infancias que crecen en este territorio. Estamos hablando como de educación popular, no se lleva a cabo en una institución formal, sino eran niños de diferentes edades, educación popular. Bueno, entonces una vez como que reconocimos ese contexto, llevamos un plan de acción de desarrollo a lo largo pues, de unas sesiones en el que identificamos una serie de problemáticas por las cuales pues, los niños y las niñas atravesaban como por una problemática de adultificación, pues donde los infantes son tratados y vistos como adultos pequeños, por decirlo así, y que por ende tienen las mismas obligaciones u oficios pues, que los adultos. Bueno, digamos que otra problemática también fue frente al entorno pues, del trabajo infantil. Es una situación bastante vulnerable. Entonces, el trabajo infantil es, de acuerdo pues, a su situación social y económica, pues se ven en la necesidad de iniciar con esta labor desde una edad muy corta. Asimismo, pues bueno, llevamos a cabo una investigación sobre estos factores en el que, pues de una manera pues, detallada y minuciosa, analizamos desde diferentes perspectivas cómo su condición social y económica afecta, sí, como sus derechos como sujetos ciudadanos pues, de nuestro territorio colombiano. Bueno, basándonos en esto, surgió como una pregunta que era: ¿qué narrativas expresan las dinámicas de parentificación con los niños y las niñas que habitan en Tocaymita? Como decía mi compañera, Tocaymita es un sector vulnerable en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, donde habitan poblaciones inmigrantes, indígenas, afrodescendientes y algunos mestizos. Allí vemos que las dinámicas de adultificación y parentificación son bastante notorias y el trabajo infantil es uno de los más grandes rasgos que se ve. Basándonos en esto, en nuestra pregunta, nuestro objetivo general fue caracterizar las formas de parentificación y las prácticas de crianza también en los contextos de Tocaymita, junto con las causas y aquellas consecuencias que asemejan y que afectan el desarrollo infantil y enfocando más que todos en los derechos de los niños. Bueno, como a manera pues de lo que nosotros estamos haciendo acerca de la adultificación, nos dimos cuenta, pues obviamente que, digamos, Ramírez también nos afirma que ven a los niños con el rol de adultos, ¿no? Entonces, aquellos niños tienen que trabajar, tienen que hacer las obligaciones que el padre les da, debido a que obviamente no tienen aquellas condiciones económicas y son aquellos los niños que tienen que también junto con sus padres salir, ¿no? Entonces, así como también nos relataba Philip Arias en sus textos anteriormente, los niños y niñas son vistos como miniaturas, ¿no? En este contexto, esa concepción de infancia sigue en pie marcada. Bueno, siguiendo, digamos, con nuestro marco teórico, tenemos una palabra bastante significativa y es la palabra parentificación. Hablamos de parentificación porque, pues bueno, la parentificación implica que los padres entonces renuncian como a sus funciones que se espera de padres, entonces entregándoles como en parte como que sus hijos quedan abandonados, entonces como que este nivel de autonomía desde los 5 años debe pues de predominar. Asimismo pues frente pues a los casos, niños de 8 años ya están a cargo, deben cuidar a sus hermanitos de 4 o 3 años. Entonces, como que vemos como este abandono por parte de la familia, un abandono que los afecta psicológicamente y pues también físicamente, en los que, pues bueno, asumen otros roles, unos roles de adultificación.
Bueno, otra de las problemáticas y pues la gran problemática que existe en esta población es el trabajo infantil. Cabe mencionar que pues en toda Colombia existe el trabajo infantil y pues obviamente no está permitido. Sin embargo, aquí en esta población es aún mayor esta problemática, ¿no? Vemos que los niños salen a trabajar desde los 7 años como recicladores, dado que pues obviamente son condiciones miserables en las que viven, son muy de bajas condiciones. Entonces, además de que viven muchas personas en el hogar, pues tienen que todos salir a trabajar dado a esas exigencias, ¿no? Entonces, el modelo tradicional pues, de la infancia empieza como a desligarse y a perderse y empieza como a ser carente y siente como esa atención que hay hacia esos niños específicamente. Digamos que como en Colombia, como que la pobreza siempre ha sido pues un caso bastante, bueno, que afecta a nuestras infancias. Digamos que en Colombia actualmente se cuenta con un grupo que se llama NATS. El programa NATS son niños trabajadores en el que ellos se quieren hacer conocer, por decirlo así, como una población trabajadora y que no los discriminen por ser trabajadores. Entonces, como que aquí ya hablamos como que estamos hablando de una serie de derechos, protección a la infancia, cuidado y atención. Sin embargo, frente pues, a sus condiciones sociales y económicas, ellos se asumen y quieren que se respeten como su derecho al trabajo, como sujetos de 8 años que, pues, bueno, que trabajan. Ya pues a manera pues, de conclusión, tenemos que, perdón, a manera pues de conclusión, digamos, hacemos pues énfasis pues digamos en los derechos. Estamos hablando de un tipo de infancias en las que están atravesados por diferentes contextos. No es igual infancia con buenas condiciones sociales, sino que los contextos afectan las infancias, a los adolescentes y que incluso pues traspasa y pues afecta a la familia y así pues mismo pues a la sociedad en la que habitan. Puesto que digamos se ven ciertas restricciones y el poco alcance pues para cumplir y desarrollarse pues como lo indican los caracteres de la educación colombiana. Bueno, el desarrollo, pues bueno, con esta población infantil, digamos que al someterse a un trabajo pues de medio tiempo, tiempo completo, ¿para qué? Pues para cumplir sus necesidades básicas en su hogar, pues están generando en ello pues una situación pues de vulnerabilidad y una vulnerabilidad y escasez, digamos, y sí, una escasez, por decir que nulo, frente a un acercamiento con ciertos actores educativos. ¿Por qué? Pues porque como van a trabajar, no ven, o sea, ¿para qué vamos a ir a la escuela si necesitamos trabajar? Entonces, su prioridad, pues obviamente, pues es generar pues ingresos. Asimismo, bueno, asimismo, pues también reconocemos que pues en esta población ellos pues se ven obligados pues a trabajar desde pues unas tempranas edades, sus preocupaciones son sus ocupaciones son altamente peligrosas pues de acuerdo a su salud física y psicológica, pues teniendo en cuenta que es población infantil, en la que pues bueno se encuentran en una situación pues de desprotección absurda, donde pues sus derechos están siendo violentados principalmente pues por no recrear patrones que no son aptos pues para su edad. Y pues bueno, ya pues para finalizar, decimos que pues bueno, que en su mayoría esta población infantil adolescente pues trabaja en un mercado pues informal, como pues indicaba mi compañera Cindy, reciclando y demás, en lo que pues es difícil obtener como ciertos datos reales, cualitativos como cuantitativos. Entonces, como que al estar ocupados dentro de lo que se denomina como pues trabajo invisible, hace que sea prácticamente imposible sí, denunciar estos casos pues de abuso y pues de negligencia que viven estos menores. Muy bien. Gracias a Yulet y Cindy por su presentación y vamos a concluir esta parte de la mesa, de esta primera parte de la mesa con la presentación de Gloria Estefany Esparza y Gloria Puente de la Universidad Autónoma de Baja California con el
trabajo el acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso en materia ambiental, catálogo de derechos para educar para la justicia social. ¿Sí están por aquí, Gloria? Parece que no están, no estaban al inicio y no las veo por acá. Bueno, pues si no están ahora y si se conectan más tarde, les daremos a lo mejor algún espacio, pero si no, bueno, podemos empezar nuestra sesión de discusión, de comentarios, de preguntas. Nada más hago así como un recuento rápido de las presentaciones. Primeramente, Diego Mauricio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México nos presentó un trabajo sobre la injusticia cognitiva como un modelo hegemónico que genera condiciones de desigualdad. Hablando de cómo a partir de la interculturalidad, desde una perspectiva crítica, se tendría que dar una visión distinta al reconocimiento de los saberes. Y esto entiendo que en el ámbito universitario, entonces ya nos platicará Diego más sobre esto. Blanca y Janina de Universidades de Chile nos hablaron sobre esta experiencia de las aulas dialógicas en ese país, que me parece una experiencia muy, muy interesante. Y por su parte, Juliet y Cindy nos han hablado sobre la educación popular y la experiencia de niños y adolescentes en el trabajo infantil, desde la visión de una parentificación y adultificación que sufren de alguna manera estos niños y que buscan el reconocimiento de sus derechos. Entonces, bueno, esos son más o menos en general los temas. Me gustaría, si alguien tiene interés en participar, que nos lo haga saber levantando la mano aquí con estas herramientas que tiene esta plataforma, por favor, para poder ir dándoles la palabra. ¿Alguien por ahí? Déjame ver todos los espacios. Si todavía nadie se anima, me gustaría preguntar a Blanca y a Janina sobre las aulas dialógicas. Estos espacios que entiendo son de alguna manera de educación formal, ¿están incluyendo todos los niveles educativos o se dedican a ciertos niveles? ¿Con qué grupos de estudiantes trabajan en estas aulas dialógicas? ¿Parto yo? ¿Sí? Sí, claro, como tú bien lo señalas, las aulas dialógicas se emplazan al interior de la escuela formal, digamos, la escuela regular, como se le puede decir también, escuela municipalizada acá, y se conforman o se autoconvocan, digamos, los agentes sociales, los profesores, estudiantes, desde las motivaciones, como decíamos al inicio, de poder ser protagonistas de las mejoras, de las situaciones que nos oprimen finalmente en la realidad. Por lo tanto, no trabajamos en niveles específicos, sino depende de la autodefinición que hagan un grupo de agentes sociales que incluye, como insisto, profesores y estudiantes en esta situación. Así que tenemos preescolares que se están integrando hace un poco tiempo atrás, tenemos aulas dialógicas en enseñanza básica, en enseñanza media en algunos casos también, en otras experiencias que no están documentadas en esta investigación, pero de aulas dialógicas existen 17 años por lo menos de experiencia, entonces se han ido desarrollando los distintos niveles y en los distintos contextos culturales y también los distintos formatos, por decirlo así, que tiene la escuela, el sistema escolar chileno, que es la escuela rural y la escuela regular, por decirlo así, que se dan en sectores más bien en la capital o en la escuela más tradicional que conocemos también. No sé si, Janina, quieres complementar algo al respecto. En realidad solo quizás puntualizar que lo que las caracteriza es como las ganas de participar, la voluntariedad, y según eso se han ido armando las aulas comunitarias
en los distintos lugares. Gente que se siente convocada por las temáticas que se tratan ahí, de la dialogicidad, la justicia social, y según eso se van formando comunidades que están conformadas por madres, profesores, gente externos como nosotras, y en mi experiencia particular, en el aula en que yo participo, cada vez nosotros vamos tomando menos protagonismo y más protagonismo en toda la comunidad participando. Así que como, por lo menos en lo personal, para mí ha sido una experiencia muy importante de mi vida. Sí, habría que rescatar una cosita también, que principalmente estas aulas están conformadas por mujeres, principalmente. Y ahí hay un tema interesante también de análisis, de estudio permanente. Sí, sí, claro, me imagino que sí. Pues me parece muy interesante la experiencia y de alguna manera, bueno, a lo mejor tendría mucho que ver con el trabajo de Diego, ¿no? Que habla justamente de cómo en espacios educativos quienes tienen otro tipo de saberes y conocimientos, pues no son reconocidos a lo mejor a plenitud, ¿no, Diego? ¿En dónde hiciste tú tu investigación? Bien, pues los participantes son parte, a su vez, de diferentes comunidades a lo largo y ancho del país. Desde el norte de México con la comunidad Rarámuri, en la escuela normal rural, ¿no? Como profesor, hasta una institución intercultural en Tabasco, de la comunidad Chol. Entonces, estos encuentros se han dado a partir y gracias a este tipo de plataformas, ¿no? Hemos podido platicar desde el inicio, hace ya un buen tiempo, hasta ahora, y seguir construyendo esta, pues, intento de propuesta y de visibilización para la importancia que tienen también todos estos conocimientos alternativos con relación no solo a, dirán ellos mismos, ¿no? Con relación no solo a las instituciones de educación superior, sino a la forma de vida misma, como una forma de ver el mundo diferente a lo que nos ha dicho la academia que debe ser. Sí, me imagino. Bueno, hay algunas experiencias de educación formal que pretenden, que buscan ser más reconocedoras de esta diversidad, ¿no? Tenemos en México universidades interculturales, hay escuelas en los niveles primarios, en los niveles básicos que también plantean esta perspectiva intercultural. Hay que ver qué tanto han realmente funcionado en ese sentido, ¿no? O desde qué perspectiva de la interculturalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es importante revisar qué pasa con los sujetos, las personas directamente involucradas en el asunto, ¿no? En el caso del trabajo de Juliet y Cindy, a mí me interesa saber cuál es su visión a partir de esta experiencia que han tenido con niñas, niños y adolescentes, tal vez que viven en condiciones como las que ustedes mostraron y comentaron. ¿Cuál es su relación o su experiencia con la educación? Si tienen, a partir de las condiciones en las que están, posibilidades de tener acceso a la educación formal o de qué tipo, porque ustedes hablaban de una educación popular. Entiendo que todo este proceso que viven las niñas y los niños en esas condiciones, pues es un proceso formativo también, pero no sé cómo se van acercando ellos a la educación formal o van propiciando más condiciones para este otro tipo de educación. Bueno, pues digamos que nosotros siempre fuimos como propiciando, brindándoles como un acercamiento a una educación. Obviamente no era una educación formal, sí era una educación pues popular, digamos aquella problematizadora de su entorno, en el que ellos se reconocían como sujetos
en el que ellos pues conocían sus derechos y sus deberes. Entonces como que algo pues muy lindo, digamos, en nuestra problematización, sí, en esta problemática en el que ellos también se reconocieron, digamos como que contrastábamos mucho como la realidad, digamos en términos como de derecho a la educación, derecho a una vida digna, tener, sí, como, sí, un tipo de derechos, pero digamos acá en Colombia, bueno, me imagino que en algunos otros territorios también, a veces los derechos funcionan, es no como un derecho para todos, sino como un privilegio, y quienes no tienen este derecho, pues no pueden disfrutar de su privilegio. Entonces como que digamos que fue bastante complejo. Sin embargo, pues bueno, como para seguir recalcando frente a la pregunta, es más como fue una educación popular, digamos como que sí les fuimos llevando como ciertos contenidos, esa palabra suena horrible, pero como ciertas temáticas en el que, digamos, nos dimos cuenta que pues a ellos les gusta. Quizás algunos digan como voy a trabajar y tratar de estudiar, pero digamos que es bastante complejo. Digamos que aunque ellos no han tenido una educación formal bien de acuerdo a sus condiciones, la educación de verdad sí hace cambios. Siento que, digamos, aunque sean nosotras, como que los dejamos inquietos de todo lo que ofrece una educación y las posibilidades, digamos, como para ellos poder ser pues mejores personas. También, digamos, haciendo hincapié en la pregunta, si existe, digamos, como la posibilidad de que ellos se acerquen a una formación formal, a una educación formal, disculpen. Sin embargo, muchos de ellos, dado pues a que tienen otras, digámoslo así, otras cosas primordiales, no acuden a esos, digamos, a los centros de educación, sino que se quedan sin educación. Entonces, lo que, digamos, hacemos varias universidades, hacemos varias fundaciones, es ir a estos lugares y tratar de como de enfocarnos en llevar la educación a los niños y que ellos acudan a los centros a las escuelas y a los colegios públicos que pues obviamente existen aquí. Sin embargo, pues como les decía, ellos tienen otras prioridades que pues obviamente no les posibilita el acceso a ello. Además que el territorio en donde está queda muy retirado de las escuelas, entonces eso también es una problemática que existe en el sector. Muy bien, gracias. Gracias a todas y todos por su participación y sus comentarios. ¿Alguien más quisiera ampliar, preguntar, comentar algo sobre nuestras presentaciones? Creo que reflejan todas ellas elementos relevantes de la temática central del seminario, que es justamente la formación para la justicia social, y creo que en distintos contextos y con distintas miradas, ¿no? Nos dan muchos elementos para entender la justicia social en un sentido bastante amplio, ¿no? ¿No? ¿Alguien más? Bueno, si no, podemos ir avanzando entonces con nuestras presentaciones. Nada más quiero cerciorarme de que estén aquí las siguientes responsables de las presentaciones. Está Irene Guevara Herrero, Alba Aguado y José Manuel Pérez Martín. Sí, estamos por aquí. Muy bien, bienvenida. Gracias. Están Jennifer Andrea Mendoza Cortés, de la Pedagógica Nacional. Yo soy. Muy bien. Muy bien, bienvenida Jennifer. Está Luis Alberto Sánchez Alfaro, de la Universidad Nacional de Colombia. Parece que no. Luis Reyes Ochoa, Carlos Bustos, Gustavo González, Carol Schilling, Gerardo Sánchez. Muy bien, de la Universidad Católica Silva Enríquez y de la Universidad Católica del Maule. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Si están de acuerdo, podemos iniciar con la segunda parte de la mesa.
Y entonces le damos la palabra a Irene Guevara, Alba Aguado y José Manuel Pérez de la Universidad Autónoma de Madrid con la presentación del trabajo Proyectos de Educación Ecosocial para el Desarrollo Sostenible de la España Vaciada. Entonces, adelante, por favor. Bueno, pues buenos días, buenas tardes para algunos y otros. Mi nombre es Irene Guevara y como bien han presentado, voy a presentar junto con Alba Aguado y José Manuel Pérez la comunicación Proyectos de Educación Ecosocial frente al Desarrollo Sostenible de la España Vaciada. Para empezar, nos trasladamos hasta 1962, año en el cual la autora Rachel Carson publicó su libro Primavera Silenciosa, con el que se puso en evidencia distintos problemas ambientales y la repercusión sobre la salud de cada uno de ellos. Fue entonces cuando para muchos autores se inició así la educación ambiental. Desde entonces se han ido desarrollando distintos discursos que reflejan distintas maneras de concebirla, por lo que podemos decir que se hablan de una variedad de corrientes. Algunas de ellas se centran exclusivamente en el medio natural, dado que conciben la educación ambiental como la conservación de recursos o la comprensión de problemas ambientales. Otras, en cambio, incluyen una dimensión más humana, enfatizando en la dimensión social, histórica e incluso cultural. Y otras ponen énfasis en la adquisición de unos valores éticos y ambientales que derivan en esta dimensión ética. Sin embargo, esta variedad en sus concepciones no ha quedado reflejada en la práctica educativa, dado que han predominado las prácticas de gestión ambiental, principalmente. Por otro lado, con el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, se trató de dotar de contenido y enfoque a esta disciplina, convirtiéndose así en un documento de referencia para la enseñanza. En él se recogían distintos objetivos que se pueden agrupar en tres grandes bloques. El primero se correspondería con el aprendizaje de contenidos, el segundo la adquisición de valores y actitudes y el tercero una participación y toma de decisiones respecto a los problemas ambientales. Y del mismo modo que en el caso anterior, lo que parecía una práctica educativa completa quedó reducido a la presentación de problemas globales y lejados al alumnado y a un cambio de conducta principalmente de su vida cotidiana, como puede ser el reciclaje, que aquí lo tenemos. Por ello podemos decir que en la enseñanza de la educación ambiental nos encontramos con dos grandes limitaciones. Por un lado, la falta de inclusión de esta dimensión social y por otro, la falta de empoderamiento y toma de acción por parte del alumnado. Por lo tanto, parece necesario un cambio de enfoque que dé respuesta a estas dos grandes limitaciones. Parecería, por tanto, relevante abordar esta educación ambiental desde una perspectiva transdisciplinar, entendiendo que los problemas ambientales son un conjunto de factores relacionados entre sí que nos llevan a tomar decisiones y derivan en las distintas realidades de la vida cotidiana. A su vez, sería necesario abordar la educación ambiental desde una perspectiva democrática y participativa, de modo que todos los estudiantes puedan participar en ella. Lo que iría un poco acorde de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tan presente tenemos hoy en día. Ahora bien, trasladando un poco esta situación a una situación un poco más concreta, en España nos encontramos con un gran problema socioambiental, que es la despoblación en las zonas rurales que existen en nuestro país. Se debe principalmente a una falta de oportunidades laborales y educativas, a la complejidad que requieren estas actividades agrícolas y ganaderas que aquí se desarrollan, a la escasez de servicios que tenemos en estas zonas y, en definitiva, una minusvaloración de las áreas rurales frente a las áreas urbanas. Evidentemente, esto tiene unas grandes consecuencias que se suelen abordar desde un punto de vista social, económico e incluso cultural. Se habla del envejecimiento de la población que supone esa despoblación, el abandono de las actividades de agricultura y ganadería y el cierre de pequeñas empresas, la pérdida de tradiciones y patrimonio, pero es poco frecuente que se hable de las repercusiones ambientales que supone esa despoblación, pero debemos tener claro que las zonas rurales nos protegen frente al cambio climático, evitan la pérdida de biodiversidad e incluso reducen los incendios forestales mediante técnicas como el pastoreo. Del mismo modo, las acciones que se suelen llevar a cabo para tratar de repoblar estas zonas van en la misma línea de lo económico y lo social y pasan principalmente por la industrialización. Un ejemplo de ello pueden ser las macrogranjas que se establecen en estas zonas como medidas de creación de empleo y asentamiento de población.
Sin embargo, promueven todo lo contrario. Desde un punto de vista más ambiental, contaminan el agua, suponen un elevadísimo consumo de agua, aceleran el cambio climático, favorecen el maltrato animal, la deforestación, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, pero también tienen importantes efectos sobre la salud humana. Favorecen la despoblación, la precariedad laboral y la desaparición de pequeñas empresas. Por ello podemos decir que generan este tipo de iniciativas un conflicto y dividen a la sociedad en función de los intereses y las opiniones de los ciudadanos que aquí residen. Esto es lo que en educación hemos denominado controversias sociocientíficas. Sin embargo, es poco frecuente que se trate de abordar estos problemas aplicando soluciones de corte socioambiental, como pudiera ser el desarrollo de proyectos respetuosos con el entorno en el que se encuentran y favorezcan así la economía local, asentando la población en estas zonas rurales. Y esto es lo que venimos a presentar. Para ello nos trasladamos hasta El Oso, que es un pequeño pueblo de Ávila, que se encuentra en una zona rural, afectado consecuentemente por la despoblación, y está rodeado de un entorno característico. Por un lado, cuenta con las lagunas de la Moraña. Son unas lagunas que sirven de paso y también de descanso a cientos de aves migratorias cada año, y además está rodeado de 3 ecosistemas: los pinares, estepa cerealista y humedales. En este sentido, podemos decir que posee un alto patrimonio natural, pero también cultural, y entre sus centros de interés encontramos el Centro de Interpretación Ambiental, un museo al aire libre e incluso una industria que se centra en la embotelladora de agua, que es respetuoso con el entorno, dado que no explota el acuífero que tiene próximo. El Centro de Interpretación Ambiental de este pequeño pueblo contactó con nosotros, con nuestro equipo, porque quería conseguir un objetivo, que era el de aumentar su legitimidad y mejorar el impacto de sus intervenciones, dado que considera que cuando los alumnos de los centros educativos lo visitan, los aprendizajes no perduran en el tiempo. Analizando un poco la situación y en el contexto en el que estamos, parece necesario y proponemos 4 ideas que consideramos que pueden ayudar a alcanzar este objetivo. La primera de ellas sería la organización de visitas realizando un seguimiento de las mismas. Es decir, que podamos conocer qué se hace antes, durante y también después de la visita para valorar si realmente estos aprendizajes perduran en el tiempo. Por otro lado, parece necesario detectar las necesidades que tiene la comunidad educativa, las familias, los alumnos, el profesorado, con el fin de dar respuestas y adaptarse a ellas. En esta misma línea, parece interesante que se oferten desde el Centro de Interpretación Ambiental una serie de recursos compartidos que los propios centros educativos puedan utilizar para mejorar estas intervenciones tanto antes como después de la visita a las lagunas de la Moraña. Y por último, en el mejor de los casos, podría parecer interesante la organización de visitas que hagan que los alumnos pernocten en el municipio, haciendo uso así de los albergues, las casas rurales, los distintos servicios de la zona, como el bar, la panadería, etc. Esto consideramos que no solo permitiría alcanzar este primer objetivo, sino que también estaríamos promoviendo el asentamiento temporal de población y favoreciendo la economía de la zona. En definitiva, lo que queríamos mostraros es que es posible desde una perspectiva transdisciplinar y combinando esta dimensión social, económica y ambiental que frecuentemente pues, tratan de trabajar un poco por separado, cómo es posible pues, favorecer estas zonas rurales sin perjudicar el entorno, que muchas veces es lo que se termina haciendo, y activando a su vez la economía de la zona. Este tipo de turismo es algo que ya existe en países como Costa Rica. Aquí os dejaba un enlace y bueno, pues creemos que es posible y es lo que os queríamos presentar. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí tenéis mi correo por si necesitáis algo o queréis escribirme. Muchas gracias. Gracias a ti, Irene, por tu presentación. Espero que podamos comentar un poquito más en un ratito. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Jennifer Andrea Mendoza Cortés, de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos va a presentar el trabajo Aprender para Vivir, Vivir para Aprender, una apuesta pedagógica para la reivindicación de los derechos de niños y niñas con discapacidad, sus familias y la comunidad. Muchas gracias por esa apertura. Un cordial saludo para todos
desde los lugares donde se encuentran. Qué maravilla compartir los beneficios de la virtualidad, ¿no? Podemos estar con muchas personas a la vez de distintos lugares. Bueno, pues ya me presentaron, pero reitero, soy Jennifer Mendoza y hoy tengo el gusto de presentarles a grandes rasgos qué ha sido aprender para vivir, vivir para aprender, como una apuesta para la reivindicación de los derechos de los niños y las niñas con discapacidad, sus familias y la comunidad. Esta ponencia nace desde el reconocimiento, el diseño y la ejecución de un proyecto pedagógico ejecutado en el proyecto Aula Húmeda, que es un proyecto institucional de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá, que tiene lugar en la piscina de la universidad y que promueve la participación de las personas con discapacidad, sus familias y docentes en espacios alternativos de enseñanza. Allí no enseñamos a nadar, por el contrario, promovemos el desarrollo de la autodeterminación y la interdependencia positiva y claramente la participación de las personas que allí están. Mi proyecto pedagógico investigativo se denomina Aprender para Vivir y Vivir para Aprender. Se originó desde una serie de interrogantes sobre quiénes son los sujetos de la educación, ¿no? Mostrando cómo históricamente estos sujetos han sido concebidos desde miradas funcionalistas, segmentadas y no integrales al medir niveles de competencia según funciones cognitivas, rendimiento físico, composición corporal, dejando por lo general de lado la emocionalidad, la historicidad, el contexto, el enfoque de derechos, la subjetividad. Y con esto en mente, yo empiezo a cuestionarme desde mi rol como una educadora especial en formación, cómo puedo transformar estas visiones que claramente resultan siendo incidentes en el aumento de las brechas sociales, de las situaciones de vulnerabilidad, de las situaciones de discriminación, de exclusión, y situadas desde un paradigma histórico hermenéutico, inicio con esta investigación cualitativa descriptiva, con algunos análisis a partir del análisis de contenido, perdón, y con comunicaciones personales de diarios de campo, etcétera, y se optó por tomar los valiosos aportes de las neurociencias aplicadas a la educación, ya que con el tiempo han venido configurando y reconfigurando esas concepciones que tenemos sobre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña como un ser integral, ¿no? Y tomando también los aportes desde Agustina Palacio sobre este enfoque social de la discapacidad, quien nos sitúa la discapacidad como un producto de esa relación a pérdida que vivencia la persona con su entorno. Entendiendo esto, decido tomar unos planteamientos educativos, didácticos, con la teoría de los ambientes pedagógicos complejos postulados por un educador colombiano, Eduardo Delgado, cuyo propósito, ¿cuál es? El desarrollo de interdependencia positiva, autodeterminación y participación social de las personas que han visto limitadas o restringidas sus posibilidades en la sociedad, justo por esas interacciones negativas que se generan con el entorno y que tienen unas consecuencias serias, esas barreras que conocemos. Entonces, si bien se dio inicio con una observación participativa a lo largo del 2021, en Aula Húmeda, desde la virtualidad, o sea, imagínense piscina virtual, se diseñó y se aplicó una propuesta en ese proceso de transición en el que aún nos encontramos a esos ambientes virtuales de los virtuales a lo que llamamos presencial. Y tuve la oportunidad de conformar equipo con unos educadores especiales en formación que, al igual que yo, sueñan con una educación que valide la diferencia, encuentre el valor de la diversidad y sea garante y promotora de justicia social. Pero la ejecución de la propuesta se dio exactamente en ese momento de transición en el que todos pedíamos retorno, pero el cierre de las piscinas públicas, el tema de los aforos permitidos causó que tuviéramos el espacio restringido y nuestro espacio determinado para ejecutar el proyecto no fue un lugar específico, sino que fue algo un poco bohemio, todo el campus universitario, era como encuentren un lugar y ubíquense. Entonces el lugar era tan nuestro como de todos, ¿no? Y en el momento no una posibilidad ni como una oportunidad. Sin embargo, iniciamos este trabajo con un grupo de 7 niños y una niña entre los 6 y 12 años con autismo o síndrome de Down, y como maestros y diseñadores de ambientes empezamos a ser provocadores de espacios de juego que integraban a todos los actores, cuidadores, docentes, comunidad en general, y que resultaban poniendo en escena esos saberes que convertían el juego no como un medio para, sino como un fin en sí mismo. Nos enfrentamos a múltiples desafíos, pero uno de los más latentes, sin lugar a dudas, fueron esas creencias y esos imaginarios que permean la discapacidad y que para este caso particular
son estas creencias e imaginarios en torno al autismo y al síndrome de Down que se veían en afirmaciones que quizás todos hemos escuchado acá, ¿no? Cosas como, con expresiones como las personas con autismo no se comunican, ellos no pueden ni quieren socializar, son violentos, a las personas con autismo nadie les importa, los niños con síndrome de Down son angelitos, ellos jamás pueden comunicarse, eso es mejor dejarlos solos y en silencio, no molestarlos, dejarlos aislados. Y esto porque era un reto, porque estas creencias e imaginarios resultan convirtiéndose en etiquetas que a la final construyen un estereotipo de esos otros que no somos nosotros y caemos en unas generalizaciones injustas y absurdas que se alimentan en muchas ocasiones con una predisposición emocional y producen una serie de acciones discriminatorias y excluyentes pues terribles. Entonces con estos imaginarios nos dimos cuenta que arrancaban por nosotros como educadores, porque nos escudamos bajo una coraza de es que estamos preocupados por los niños, en realidad era un poco como estas ideas para limitarlos porque creíamos que no podían establecer vínculos, porque creíamos que no podían tener una relación sana con la sociedad, porque creíamos también que nuestro rol era sobreproteger y reducir espacios, ¿no? Y también estaba ese temor por lo desconocido. Sin embargo, establecimos un trabajo y un esquema de trabajo para las sesiones denominado Amapola, que es el acrónimo de afecto como el impulsador de la emocionalidad de las personas, haciéndoles sentir importantes y pieza clave de los procesos. Motivación, pues generando espacios que respondían a los intereses y gustos de los niños y niñas. Atención como resultado de esta motivación que por lo general va de la mano con la curiosidad y los intereses y afinidades, ¿no? Percepción, porque como docentes tratamos de involucrar al máximo los sentidos, el cuerpo, en fin. Originar, porque proponíamos situaciones que ponían en escena esos saberes, esos aprendizajes de los participantes, ese saber de la experiencia con discapacidad, ¿no? Pero también legitimábamos sus saberes, su subjetividad, quiénes eran, para que cada uno saliera entendiendo que era importante. Y pues esto nos llevaba a afirmar y a reconocer a las personas desde los aprendizajes que poseen. Este esquema de trabajo no se centró en una habilidad específica, sino en el reconocimiento de quiénes son esos sujetos con los que trabajamos, quiénes son los niños, quiénes son las niñas y quiénes son los padres y las familias. En un espacio abierto nos sucedió que era difícil controlar el ruido, el flujo de la gente, las condiciones ambientales, y aunque al principio intentamos situarnos en los sitios más como retirados posibles, poco a poco, sin exponer a los niños a un espacio abrumador, fuimos saliendo y empezamos a ver cómo en cada lugar del campus se abrían posibilidades infinitas e inesperadas que, para sorpresa de todos y gratas sorpresas, quiero contarles, empezamos a ver una resignificación en la comunidad y en los niños. En los niños empezamos a ver un interés social que, si bien no se mostraba como creemos que se tiene que ver el interés social, con detalles nos recordaban que ellos necesitaban jugar, que ellos querían estar, que ellos querían participar y manifestaban su interés por establecer vínculos sociales reales. En los padres notamos la formación de una red de apoyo que no buscamos, que nosotros nunca la buscamos, ni siquiera la consideramos, pero ellos fueron quienes solitos empezaron a agruparse y a formar una red de apoyo distinta entre ellos. Pues porque por lo general cuando se es padre de un niño con discapacidad la tendencia es a aislarse, pero se empoderaron y fortalecieron vínculos. En el caso de nosotros como educadores, evidenciamos un cambio en las formas en las que abordamos a las personas con las que trabajamos, en la forma en la que abordamos los entornos, y entendimos cómo es necesario un cambio de las prácticas tradicionales y coloniales segregadoras, pero que ese cambio empieza por las concepciones que tenemos de la persona con la que trabajamos. Y finalmente con la comunidad tuvimos un alto número de interacciones que iban desde las experiencias despectivas hasta el extremo caritativo, ¿no? Pero empezamos a ver cómo estas personas empezaban a transitar otras maneras de acercarse a las personas con discapacidad y a sus familias. Uno de los momentos cruciales fue un momento en el que uno de los niños se acercó a una chaza, que es como un puesto de venta en la universidad, y una persona que estaba comprando dio un paso a un lado para distanciarse del niño. Y una de las personas que vendía, que ya nos había visto en ocasiones previas, le dijo: no tengas miedo, saluda al niño, que él es normal y él es parte de esta casa. Eso valió parte del esfuerzo y suscitó una serie de reflexiones que enriquecieron nuestro rol
como educadores para la diversidad, la innovación educativa, la defensa y la reivindicación de los derechos de los niños y las niñas. Claramente situando el valor de la familia, pero situando el valor de la comunidad para el desarrollo de las infancias, para el reconocimiento de esas distintas formas de ser y estar en el mundo, para la creación de entornos seguros y afectivos para la justicia social. Pues a propósito de esta participación de las personas con discapacidad en lo que denominamos proyectos de inclusión, ¿no?, que ahora está de moda, pues estamos en un momento crucial para pensar lo educativo en relación con la diversidad y con estos grupos que históricamente han sido ignorados, silenciados, excluidos, y darle valor al proceso, a cada experiencia que, por pequeña que parezca, siempre se va a constituir como un argumento social sólido para la transformación de la educación desde lo más profundo. Pues ya con esto cierro, porque si no yo me podría quedar hablando toda la vida de este tema que me encanta. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias a ti, Jennifer, y sí, entendemos por qué podría seguir hablando de este tema. Pero bueno, espero que ahorita puedas ampliar más. Vamos ahora a darle la palabra a, no sé si ya estará Luis Alberto Sánchez Alfaro. Parece que no, ¿verdad? Entonces, está Luis Reyes Ochoa, Carlos Bustos Reyes, Gustavo González García, Carol Schilling Lara y Gerardo Sánchez de la Universidad Católica Silva Enríquez y la Universidad Católica del Maule, con la presentación, formación y reflexión de la práctica docente en territorio. Muchas gracias, Cecilia. A mí me corresponde a nombre del equipo hacer la presentación. Voy a compartir la pantalla. Entiendo se escucha o se ve bien. Esta es. Sí, se está viendo, ¿verdad? Se está viendo, sí. Ya, bien, cualquier cosa me dice. Bueno, la experiencia que queremos plantear acá tiene que ver con formación docente para la justicia social, y particularmente la ponencia tiene que ver con formación y reflexión de la práctica docente en territorio. Este es un trabajo del equipo que ustedes ven ahí y que hemos venido trabajando ya hace algunos años en el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social en Chile. Nuestra área es una línea de trabajo que es formación docente, ¿no? En este sentido, nosotros recuperamos una experiencia que desarrollamos en la región octava, en una zona que es Coronel, en donde realizamos un trabajo de formación docente en temas relacionados con educación y justicia social, con profesores que estaban en ejercicio en dos establecimientos, específicamente de educación pública, educación municipal de la ciudad de Coronel, octava región, ¿no? La temporalidad estuvo determinada por el periodo de la pandemia, de la crisis sociosanitaria entre el año 2020 y 2021, particularmente un trabajo que se profundizó el 2021, y fue implementado por 5 formadores de docentes de 2 universidades, la Universidad Católica Silva Enríquez y la Universidad Católica del Maule, ¿no?, que compartieron estas perspectivas y enfoques de investigación en torno a la formación inicial docente como un ámbito de problematización y de educación continua en perspectiva de justicia social. El objetivo de este equipo no tiene que ver con generar conocimientos situados y experiencias transformativas, esencialmente que discutan los contenidos de formación docente inicial y continua de un docente comprometido con la justicia social. Es decir, de qué manera problematizamos el hacer docente en los diversos niveles y cómo ellos convergen para la construcción de procesos transformativos que resignifiquen realidad y potencien los procesos formativos. El camino de la experiencia tuvo un punto de partida a raíz de presentaciones remotas que se hicieron el año 2020 para el conjunto de los docentes directivos de la organización educativa de Coronel, para reflexionar y analizar desde la educación la perspectiva de la justicia social como reconocimiento a estos grupos de más de 50 docentes y directivos y profesores en distintos periodos. Durante el año 2021 se concreta la experiencia de formación con 2 establecimientos. Se va a trabajar al territorio a 2 establecimientos, un liceo de enseñanza secundaria y un jardín infantil, educación inicial o pre-kinder, como se llamaba comúnmente.
Ahora, los temas de discusión y deliberación que se llevaron adelante a través de procesos formativos en los cuales se buscaba un espacio dialógico de conversación, de discusión, de resignificación, de análisis que nos permitiera poner en tensión y en movimiento enfoques, miradas y perspectivas desde los docentes de aula y desde nosotros como profesores de la educación superior, pero en relación con los docentes y con experiencia de establecimiento educativo, ¿no? En ese sentido se desarrollaron temas como la pedagogía dialógica, la transformación educativa con enfoque de derechos humanos e intercultural, el reconocimiento cultural, la enseñanza y la evaluación formativa dialógica, ¿no? Las estrategias de trabajo que desarrollamos tuvieron la metodología de presentaciones, generación de espacios de reflexión dialógica para identificar, distinguir, analizar situaciones complejas, problematizadoras, a partir de ellas, oportunidades de transformación de la realidad de la enseñanza en perspectiva de justicia social como reconocimiento. Ahora, la problematización se plantea como un dispositivo didáctico que permite poner en reflexión al docente en relación con otro y desde ahí construir procesos transformativos. ¿Cuáles son los resultados generales de esta experiencia que desarrollamos en talleres que realizamos en ambos colegios durante varias sesiones? El primero, se generó un espacio de reflexión y encuentro para la contención de las situaciones socioemocionales generadas por la pandemia. O sea, hay un problema altamente complejo desde lo socioemocional, desde lo afectivo, desde la relación con el otro, desde el aislamiento que había que considerar. Se relevan el concepto de reconocimiento, la participación, el diálogo como un principio de interacción entre las comunidades educativas, lo cual contribuyó al sentido particularmente de la pertenencia de los profesores de comunidad educativa. Quizá uno de los focos principales del trabajo fue decir, bueno, ¿cómo estamos en relación con lo otro? ¿De qué manera estamos trabajando en relación con nuestros compañeros, compañeras, con los estudiantes, con los docentes directivos, ¿no? Es decir, es una forma de orientar una reflexión sobre la práctica en lo cotidiano. Se buscaba problematizar la realidad social y educativa, vinculando diversas temáticas con temas de su biografía, el cuestionamiento del currículo, ¿no? La incorporación de la diversidad, además de prácticas evaluativas, y fundamentalmente tratar de avanzar en resignificaciones de la experiencia para fortalecer una perspectiva de justicia social como reconocimiento y ver de qué manera la perspectiva de justicia social se encuentra en lo cotidiano en distintas acciones, actitudes o discursos narrativos que desarrollamos adelante. Bueno, posteriormente el análisis que realizamos de estas sesiones tiene que ver con anexar grabaciones de los encuentros que fueron virtuales, ¿no? Se considera una matriz de análisis, optamos por avanzar en los videos bajo las categorías de problematización de la realidad, como decía, considerando biografías, cuestiones de currículum, incorporación de diversidad y perspectiva de justicia social. Algunas síntesis de estos análisis de 4 videos particularmente nos plantean los siguientes hallazgos, y esto tiene que ver particularmente con dos fenómenos, dos aspectos complementarios. El problema del sistema educativo general de nuestra sociedad, lo que están planteando, las orientaciones curriculares, esta forma técnico-instrumental de llevar adelante en Chile la educación desde hace ya 40 años, y lo que es el subsistema, es decir, de qué manera en el establecimiento educacional en el colegio, incluso a nivel meso, a nivel de las direcciones de educaciones municipales, hay una tensión entre el macrosistema y lo micro o lo meso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que señalaron los actores, los diversos actores en esta experiencia, recuperamos algunos aspectos centrales que nos parecen relevantes como hallazgo de esta investigación. Primero, se evidencia una brecha, o sea, una dicotomía entre el ser y el deber ser, entre lo que se quiere ser como profesor y lo que es el deber ser de un docente. Entre intención y realidad, es decir, una cosa es lo que se quiere y otra es lo que la realidad permite, entre la teoría y la práctica, entre una cultura de la nota o la calificación versus una cultura del aprendizaje. No hay una tensión fuerte ahí entre lo que es una evaluación para el aprendizaje, por ejemplo, y lo que es finalmente una calificación que se requiere para acreditar el término de un semestre, una calificación, etc. Lo cual genera un problema ético, ya que lleva a los docentes a tener que poner
tiempo, conocimiento y energía en los procesos evaluativos como proceso individual, en desmedro del aprendizaje profundo y colaborativo y la formación de seres humanos. No obstante que los diversos talleres que fuimos realizando trataron temas como aula dialógica, enfoque de derecho humano, intercultural, evaluación dialógica. Sin embargo, a nivel macro, el sistema desde arriba lo empuja hacia aspectos meramente instrumentales. Otra tensión que surgió es entre una enseñanza con foco en el desarrollo de habilidad y una evaluación centrada en la evaluación de contenido que se expresa en la demanda que tiene el sistema escolar por monitorear la cobertura curricular. Es decir, de cierta manera hay un currículum que está temporalizado, que nos plantea horas, tiempo, que implica que los docentes, las profesoras y profesores deben incorporar en su sala de clase para que el estudiante tenga una cantidad de elementos desarrollados a partir del currículum. Sin embargo, eso atrapa muchas veces. La rendición de cuentas, tanto de estudiantes y docentes, inhibe un escenario que posibilita un trabajo más colaborativo de aprendizaje social. Las creencias docentes como condicionamiento de prácticas también generan tensiones complejas, tanto en sus percepciones de enseñanza-aprendizaje como características de las y los estudiantes y la evaluación. Esto va generando un problema y una tensión. ¿Por qué? Porque a modo de cierre podríamos señalar como equipo que se evidencia una contradicción epistemológica, es decir, de ángulos de construcción de conocimiento, desde una perspectiva crítico-reflexiva a una técnico-instrumental que en Chile particularmente ha estado esencialmente homogenizada por una lógica neoliberal y por tanto una serie de tecnologías neoliberales que han llevado a la educación. En ese sentido, esta contradicción epistemológica y de sentido y cristaliza el pensamiento pedagógico de los actores educativos, o sea, los detiene, los momifica de los profesores y profesoras, los directivos y directivas, entre lo dado, ¿no? Lo que está establecido por el currículo, la rendición de cuentas y el sistema, y el aporte transformativo que puede hacer el docente. Es decir, ahí hay una tensión alta entre el aporte que hace el docente y lo estructurado, los dados que está instalado ya y que es lo que lleva a rendición de cuenta y por tanto va inhibiendo al docente en su proceso de despliegue pedagógico, porque tiene que rendir cuenta, ¿no? O sea, capturado por esos elementos de rendición de cuenta. Estos son obstáculos para desarrollar una educación centrada en principios, valores, tales como la formación ciudadana, el enfoque de género, la educación en derecho humano, la educación intercultural, entre otras, ¿no? Ahora, esa tensión se manifiesta, ¿por qué? Porque mientras tanto los estudiantes en las calles, los movimientos sociales en los últimos años plantean transformación desde el punto de vista de transformar estas lógicas neoliberales, estas lógicas clasistas, estas lógicas racistas, estas lógicas patriarcales, ¿no? Que están en los discursos y en las narrativas muchas veces del profesor en general, ¿no? Ahora, ¿qué nos plantea esto? Nos plantea dos desafíos. Primero, ¿cómo recuperar el sentido de lo pedagógico en una cultura escolar centrada en resultados y rendición de cuentas? Es decir, ¿de qué manera recuperar hoy día lo pedagógico en los establecimientos educacionales, en la formación incluso universitaria? Y también la tensión entre propuestas formativas como la perspectiva, con perspectiva de justicia social, que busca la transformación de lo micro y también de lo meso y lo macro, y el sistema que responde a una racionalidad instrumental de modernidad y colonialidad, es decir, el progreso, el desarrollo, donde si bien es cierto aparecen los elementos que tienen que ver con el medio ambiente, pero esos no son los que están precipitando la direccionalidad del futuro, sino que más bien son acompañamientos que tienden a inhibir discursos transformativos. Ahora, el punto acá radica en estas tensiones que se dan entre lo macro y lo micro, ¿no? Entre el sistema educativo. Sin embargo, en el actual gobierno educativo, en el actual gobierno que se desarrolla en Chile actualmente, el Mineduc acaba de plantear un documento que se llama Impulsando el Cambio del Paradigma, es decir, cómo cambiar estos paradigmas, Horizonte de Transformación Educativa para Chile en el siglo XXI, que acaba de salir en septiembre. ¿Qué nos plantea? Nos plantea cuatro claves para las transformaciones que requiere el sistema educacional chileno. Primero, reforzar la garantía de la educación como un derecho social, para la justicia educativa con la educación pública en su centro.
Segundo, reconocer, fortalecer y valorar el rol transformador e innovador de los trabajadores y trabajadoras de la educación. 3, impulsar un sistema de acompañamiento y evaluación que promueva la mejora continua de las comunidades educativas a través del desarrollo de capacidades de las y los actores de los distintos niveles del sistema, con el objetivo de desarrollar aprendizaje integrales centrados en las y los estudiantes. Y 4, transitar hacia un currículum flexible, integral, contextualizado para el desarrollo de aprendizaje que respondan a los desafíos del siglo XXI. Es decir, de cierta manera aquí tenemos una alta tensión entre lo macro y lo micro, entre lo que ha venido siendo el movimiento de provocar transformación al interior de la sala de clase con y para los docentes que hemos trabajado en esos distintos ámbitos, y lo que es el sistema que es hegemónico durante 30, 40 años, que ha planteado un subsistema muy atado a una racionalidad instrumental que ha dejado de lado la formación en principios, valores, como decía, derechos humanos, educación con enfoque intercultural, ciudadanía, en general el valor de compartir la vida en perspectiva de futuro. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en el presente y eso lleva a que estos procesos en los establecimientos educacionales, el profesor muchas veces y la profesora deba inhibir sus procesos transformativos porque viene el punto de encuentro con lo instrumental, que es lo acreditativo y que es lo evaluativo. Entonces, desde una perspectiva formativa, para nosotros es altamente interesante esta experiencia porque nos ha permitido ver de qué manera fortalecer procesos de resignificación en perspectiva de justicia social y con diversos enfoques para la reversión del profesor y profesora como un gestor y transformador de la realidad, porque ahí también la rendición de cuentas tiende a perder la perspectiva de ser sujetos transformadores históricos y lo que deja instalado solamente en una empleabilidad, es decir, de cierta manera, las lógicas de racionalidades nos han dicho, ustedes más bien es un empleado y debe resolver sus sistemas de necesidades, pero no es un trabajador de la educación que puede transformar y aportar al cambio la realidad. Somos parte y un apéndice, más que transformador, pero porque hay un discurso instalado por las lógicas instrumentales que inhibe y hace que muchas veces las experiencias que se desarrollan en los establecimientos educativos transformativas sean performativas y duren un tiempo y en la medida que se van las personas decaen nuevamente. Esa ha sido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por su presentación. Y bueno, muy bien, con esto concluimos con las presentaciones porque no está Luis Alberto Sánchez Alfaro, pero entonces esto nos da la posibilidad de abrir el espacio para preguntas, comentarios. Si tienen ustedes, por aquí tengo un comentario. Dice, sí, sugeriría que si tienen preguntas y no logran ser resueltas, podrían colocar su correo y a quién va dirigido. Eso me parece muy bien, muy bien. Para quien esté interesado, pueden dejar aquí su información y eso posibilita luego la comunicación directa. Muy bien, pues bueno, estas presentaciones que acabamos de escuchar, por un lado de Irene Guevara y Alba Aguado y José Manuel Pérez en relación a la educación ecosocial, la educación ambiental para el desarrollo sostenible en España, vinculado a la despoblación en zonas rurales de ese país. Me pareció bastante interesante. Por otro lado estuvo la presentación de Jennifer de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional de Colombia, que hizo referencia a los derechos de niños y niñas con discapacidades y también de sus familias y comunidad. Y también, bueno, ahí hay algunos aspectos que me parecen relevantes que podemos comentar. Y esta última presentación de parte de Carlos Bustos sobre la formación y reflexión de la práctica docente en territorio en Chile. Bueno, como les decía, pueden ustedes comentar algo en el chat o levantar la mano o hacer alguna señal para poder darles la palabra. A mí lo que me parece interesante de estas tres presentaciones es que de alguna manera
nos permiten pensar en cómo se buscan, en el caso de las primeras dos presentaciones, se busca establecer puentes, ¿no? De alguna manera para la justicia social. Son a lo mejor presentaciones que nos hablan de cómo es posible acercar a personas, a sujetos que de alguna manera se distancian, ¿no? Cuando pensamos en las poblaciones rurales de España, que están cada vez menos habitadas, y ese distanciamiento que hay de la sociedad española hacia esos espacios, y bueno, con el trabajo que presenta Irene, se da la posibilidad, se plantea una estrategia, una posibilidad de hacer ese acercamiento, considerando, por supuesto, que ese acercamiento sea en las mejores condiciones y respetando el medio ambiente, que es un aspecto fundamental. Y creo que es la experiencia que cuenta es una posibilidad interesante. A mí me parece que, no sé, si nos puedes comentar un poquito más, Irene, acerca de si han tenido ya experiencias directas en algunos de estos espacios a partir de esto que tú proponías como hacer el acercamiento de comunidades educativas que vayan a estos lugares y que, bueno, sea parte también de la formación, ¿no? Para recuperar estos espacios. Pues bueno, es un proyecto que estamos iniciando ahora. Os he comentado un poco pues, lo que queremos hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, que no es poco que analizar también, porque nosotros al fin y al cabo estamos en una ciudad y nos hemos trasladado hasta estas zonas rurales, entonces las tenemos que conocer y saber qué necesidades tienen, en qué entorno se encuentran. Entonces, bueno, es lo que hemos hecho hasta ahora, sí que pretendemos pues llevarlo a cabo, obviamente. Trabajamos en colaboración con distintos centros educativos y, bueno, también queremos acercarlo a la formación docente desde la universidad, de modo que, bueno, pues que se pueda utilizar el entorno, por una parte, para mejorar las acciones que llevamos a cabo en educación ambiental y, pues, por otra parte, para que no se quede solo en las primeras etapas educativas de infantil, primaria e incluso secundaria, que es como las tenemos aquí en España, sino que lleguen también a la universidad y que los futuros profesores y profesoras pues que conozcan que este tipo de espacios los pueden utilizar también como recurso el día de mañana y que siempre tengan esta visión un poco integrada de los distintos ámbitos, que no sea segmentada porque al fin y al cabo siempre se queda reducido a conocer el entorno y bueno, pues que tiene más posibilidades y que podemos beneficiar más áreas, por así decirlo. Muy bien, gracias, Irene. Sí, pues sí, me parece muy interesante porque además este acercamiento intergeneracional, digamos, creo que es muy provechoso para la formación en un sentido amplio. Bien. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, en el caso de la presentación de Jennifer, también me parece que es una posibilidad muy interesante de generar estos puentes entre diversos grupos, en particular con este grupo de niñas y niños con discapacidades. Y creo que la experiencia que nos platicaste, Jennifer, es muy, muy interesante. A mí me llamó la atención esta idea de que además de docentes son diseñadores de espacios y esto, ¿qué posibilidades nos da como docentes esta idea de diseñar espacios propicios justamente para esta reunión, para esta vinculación entre todos, con los otros, ¿no? Tremenda pregunta, muchas gracias. Y antes voy a hacer una claridad de algo que hace un rato no pude decir. Yo soy de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Entonces, yo creo que entender el entorno nos sitúa una gran oportunidad. Curiosamente, a veces pensamos, y por ejemplo en la educación solemos asumir que toda la carga va para el profe, ¿no? Y tomamos como los absolutos del rol docente, ¿no? Entonces, si no es el rol docente específico con esta figura, este título que tiene, el que dispone y el que tiene que dar todo, cuando el entorno mismo tiene muchísimos elementos que disponen cosas.
si partimos de una comprensión relacional y sistémica, no podemos desvincularnos en ningún momento del entorno. Entonces eso implica que más que seamos nosotros como docentes, unas personas que simplemente vienen a transmitir y transmitir y transmitir conceptos y simplemente hacer por hacer, pues tenemos que empezar a entender y a ser unos muy buenos lectores de eso que nos rodea y de cómo somos unos seres relacionales y cómo esta relación con nosotros mismos, con los otros, con el entorno, genera unas dinámicas que pueden resultar en incrementar discriminación, no sé, abuso de los derechos, en fin, un montón de cosas que vemos en la sociedad actual. Entonces, el ser diseñadores de espacios invita a los profes a entender esas potencialidades que hay en el entorno, pero también a leer qué está sucediendo en las relaciones que establecen los sujetos que aprenden con el entorno. Cuando hay un entorno hostil, cuando hay un entorno donde no se da lugar a las voces, cuando hay un entorno donde quizás aún estructuralmente no hay unas disposiciones, digamos, que llamamos adecuadas, pues ¿cuál es mi tarea como docente? Quizás adecuarlas. Y no se trata solamente de que seamos diseñadores de material, porque esa no es la idea. Yo creo que todos voy a poner un ejemplo sencillo, pero yo creo que todos hemos llegado a un espacio donde uno no se siente bien recibido. No sé si les ha pasado, puede ser el lugar más lindo del mundo, pero ustedes entran y de inmediato se siente que no son bien recibidos, ¿no? O pueden haber 1000 carteleras hermosas y nadie las mira. No se trata del recurso, el diseño de ambientes va más allá. El ser diseñadores de ambientes, el ser diseñadores de espacios implica entender toda la relación que hay en el entorno conmigo como un ser tangible, como un ser real, pero también con mis emociones, con todo lo que soy. Entonces, yo creo que esto nos invita mucho, mucho, mucho a tomar de verdad, a comprender cómo lo plantean distintas posturas pedagógicas y didácticas, que el espacio es un tercer maestro, ¿sí? Porque eso nos lo hablan, varias pedagogías nos hablan del espacio como un tercer maestro, pues eso nos invita también a todos los educadores a empezar a situar al espacio como un tercer maestro y, como no, como un aliado en estos procesos en los que estamos, por ejemplo, pues todos los que estamos acá, que nos convocan, y es esa resignificación, esa reivindicación de esa justicia social en los entornos educativos. Gracias. Cecilia, yo quisiera hacer algún alcance, dado que estaba Jennifer ahí compartiendo, dado que me interesa sobremanera el tema de la discapacidad, la educación diferencial, porque también tengo esa carrera de inicio, digamos. Entonces, uno se pregunta en estos tiempos, desde la justicia social también, desde esa perspectiva, cuál sería el rol o la resignificación que tiene que tener el rol de un educador diferencial en sus prácticas, ¿cierto? Para que sean realmente inclusivas y operen finalmente en una perspectiva de justicia social, donde se tratan a las personas con discapacidad y sin ella, ¿cierto? Desde la estima social, desde la valoración de sus talentos, sus capacidades, etc. Entonces, no sé si a lo mejor, Jennifer, hay que pensar en resignificar el rol del profesor diferencial, o hay que pensar en resignificar la participación que tiene el profesor diferencial al interior de esos ambientes, esos contextos. Yo creería que implica ambas, implica resignificar si bien el rol, porque no sé cómo su función en todos los países, pero por ejemplo en Colombia el educador especial, por ejemplo, hablándoles de mi rol, ¿no? El educador especial ha venido como en una transición donde resulta siendo como el cuidador, ¿no? Como, ay, tenemos a este niño que no sabemos controlar, tome, profe, y mire a ver qué hace y resuelva. Y yo creo que eso nos invita, ¿verdad?, a replantearnos muchas cosas, ¿sí? ¿Es el educador especial o es el educador para la diversidad o el educador diferencial, como tú lo denominas, el profesor que debe sentarse y simplemente sacar a la gente y mirar qué hace con ellos? ¿O hay algo más allá de ese rol? ¿Sí? Hay algo más allá y tenemos que empezar de verdad a reconsiderar esas prácticas. Yo creo que una clave que salió a partir de este proyecto de investigación, y que creo yo que es un elemento impajaritable en este tránsito en el que estamos, de empezar a ver cómo logramos abrir la educación y resignificarla y cambiarla por completo, y es
que el maestro tenga la capacidad de entender desde dónde está concibiendo a las personas. Esa es la clave. Cuando yo me doy cuenta que yo me paro desde el déficit para ver a la gente, cuando yo me ubico desde la falencia, desde lo que no tienes, cuando yo creo que yo soy el único que puede llenar, ¿sí? El único que puede cubrir, el único que puede resolver, estamos por mal camino. Cuando entendemos realmente, de verdad, esto que es como que nos convocan las capacidades, las habilidades, la potencialidad, todo se transforma y el educador de hecho deja de estar en esta posición como tan vertical, ¿no? Que a veces es como más con las poblaciones con discapacidad, suele haber una verticalidad súper marcada en la educación, como que es como el profesor que todo lo sabe, todo lo tiene, todo lo puede, y tú que eres, ay, qué pecado, ¿sí? Entonces, creo que arranca desde ahí. Eso es lo más importante, porque un educador que se sitúa desde una perspectiva correcta es un educador que empieza a transformar y que empieza a impregnar eso en sus compañeros. En la comunidad en general, por ejemplo, cuando hablábamos de esto que nos tocó estar en espacio abierto porque no teníamos un sitio, éramos los hijos de nadie, empezamos a ver unos avances increíbles porque la comunidad en general son profes en formación y eran profes que realmente nos decían cosas como yo jamás me acercaría a esas poblaciones, yo no trabajaría con ellos, pero el cambio de nosotros de perspectiva empezó a impregnar eso en otros profes que hoy en día se acercan y nos dicen, ¿sabe qué? Eso que usted hizo con esos niños, esos chinos pueden, esa gente puede. Y ellos se han empezado a cambiar desde su rol en los espacios que habitan. Entonces, yo creo que la clave está primero en esa reflexión personal del maestro. De ahí arranca un muy buen cambio. Muy bien, muy bien. Gracias, Jennifer. Por aquí hay un comentario dirigido a Carlos Bustos. Dice, Ernesto, en particular el trabajo que realizó Carlos y sus colaboradores me pareció muy enriquecedor. Quisiera pedirle si puede profundizar un poco más acerca del número de sesiones, temáticas y qué efectos se generaron en los docentes tras haber realizado esta intervención. Muy bien, gracias por la pregunta, ¿no? Bueno, este trabajo se desarrolló por 5 meses, fueron 4 sesiones en un establecimiento y 4 sesiones en otro establecimiento, fueron las mismas y de ahí se recuperó un poco la experiencia, ¿no? Y en ese sentido, esta experiencia permitió en el trabajo con los docentes generar procesos de resignificación o de identificar ciertos elementos en la cotidianidad que estaban inhibiendo o que estaban generando un reconocimiento fallido, ¿no? Entre estudiantes y profesores, entre profesores y profesoras, y en ese sentido lo aportamos con ellos en las conversaciones, las reflexiones, en de qué manera somos protagonistas de la experiencia de presente y cómo en esa experiencia de presente las acciones comunicativas que se están desarrollando hay que poner atención en ellas porque por ahí estamos desarrollando una serie de elementos subjetivos, ¿no? A juicios, prejuicios, estereotipos que vienen desde el pasado y que están instalados en nuestros procesos formativos de pasado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que acaba de decir Jennifer, estos chinos pueden. Ese condicionamiento hacia el niño o niña, hacia el estudiante, incluso hacia la profesora y el profesor, es un condicionamiento que tiene que ver con la desconfianza, que tiene que ver con la negación del otro. ¿Ah? Y eso implica una inhibición afectiva, emotiva y cognitiva de los procesos de aprendizaje en clasificación, en estereotipos que tienen que ver justamente con calificaciones y con estas formas de ver y comprender la educación. Y en ese sentido, con los docentes pudimos conversar, discutir sobre nuestros propios procesos formativos y cómo ellos están determinando nuestras acciones de presente, de qué manera en el presente hay síntomas de pasado que tienen que ver con angustia, con temores, con dolores, de qué manera eso pueden proyectar sobre los estudiantes y de qué manera en el establecimiento educacional fortalecemos los procesos relacionales para proyectar perspectivas de justicia social en lo educativo, que tienen que ver además que se van proyectando en lo familiar, con los apoderados, con los niños, niñas, en fin. Entonces, yo creo que lo interesante del trabajo es esta posibilidad de conversar en
reciprocidad, no desde un proceso de capacitación, sino un escenario formativo en el cual en conjunto pudimos recuperar experiencias en la medida que instalamos dispositivos didácticos como las preguntas problematizadoras, como el círculo de reflexión que nos generó estas posibilidades. Yo creo que eso permitió un punto de encuentro, pero a su vez identificar todas las tensiones que mencionaba, es decir, el docente, la profesora, el profesor, con mucha espíritu transformativo, pero que llega el momento y le instala la estructura, el currículum, ciertas determinaciones que no puede saltar o que le cumplir. Que es la capacidad y la posibilidad que tiene la profesora y profesor de transformar, de cambiar, de aportar, de incorporar elementos y hacer ruptura y saldo. Bueno, tiene que ver con esas discusiones, tiene que ver con problemas de nuestro pasado histórico y de estas formas coloniales que vemos la realidad, la falta de enriquecimiento intercultural, con enfoque de educación en derechos humanos, en fin. Entonces, desde esa perspectiva podemos analizar, discutir desde lo que es lo dialógico, desde el enfoque de derechos humanos, enfoque intercultural, qué sé yo, desde una evaluación dialógica, la importancia de también preguntarnos qué pasa con la autonomía del niño y niña y de qué manera la educación sigue siendo subalternizante. Y cuando lo digo, hablo de Chile, lo digo de toda América Latina, perdona, no crean que es solamente una experiencia nuestra, compartimos los mismos dramas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que nuestra educación en general sigue siendo subalternizante, porque lo macrosistémico no permite el salto cualitativo a una ruptura, porque hay desconfianza en el hacer docente. Y eso se muestra muy bien en esta rendición de cuentas permanente a raíz de la profundización de todas estas tecnologías neoliberales que han venido ya por 40 años hegemonizando las formas relacionales educativas en Chile. Espero haber podido responder en algo a la interrogante y si no, por correo electrónico, por favor. Esta es una reflexión del equipo, quiero dejarlo claramente. Son discusiones que el equipo, con Carol, con Gerardo, con Luis y con Gustavo hemos venido teniendo a raíz de este trabajo que hemos desarrollado. Muy bien, gracias, Carlos. Sí, muy interesante y efectivamente compartimos muchas de estas cuestiones en todos nuestros países. El trabajo docente resulta un trabajo complejo, ¿no? Frente a esta presión del sistema hacia los docentes y esta realidad a la que se enfrentan y que tienen que atender, ¿no? A partir de la diversidad y de muchos aspectos que son propios de los contextos en los que trabajan las y los docentes, ¿no? Muy bien, pues ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, otra participación? Por ahí pueden hacer alguna seña si quieren participar. Bueno, pues un poco nada más para ir cerrando esta mesa que les agradezco muchísimo. Fue una mesa bastante rica e interesante, sobre todo por conocer las experiencias de cada uno y una de ustedes, ¿no? En sus propios contextos. Tuvimos participación de colegas de Colombia, de Chile, de España, de México. Y eso es muy enriquecedor. Entonces, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Creo que de alguna manera eso nos permite también reflexionar en torno a nuestro propio quehacer y cómo podemos irlo mejorando. Para darle continuidad a las actividades del seminario, ahora nos queda para cerrar este evento, seminario que hemos llevado a cabo, nos falta la presentación de la conferencia de la doctora Patricia Melgarejo, que ya está por acá, pero en un ratito más dará inicio a esa presentación. Les pido entonces que no se retiren de la conexión, que
pueden irse. Aquí está Patti. Bienvenida, Patti. Qué bueno que ya estás por acá. Hola, hola. No, y las discusiones que traen, ahí vamos a intentar dialogar con mucho gusto. Gracias, gracias. Ya sé que sí, nos vas a compartir cosas interesantes, Patti. Y bueno, les pido entonces, nos podemos quedar en la sesión de la sala principal, porque ahí es donde vamos a tener la participación de Patti. Entonces, para que no se nos vayan, no se retiren de la conexión. Por favor, no sean así, que de veras, es muy emocionante el trabajar con esta oportunidad de dialogar, ¿no? Entonces, bueno, espero que sea recíproco, pero aquí estamos. Sí, son unos minutos nada más en lo que se juntan los de la mesa 2, la mesa 6, que por ahí también están casi cerrando, para que podamos esperarlos a todos y poder estar todos juntos ahí ya en la presentación de Patti. Yo les agradezco muchísimo su participación, su asistencia, y bueno, esta ocasión, en este primer seminario nos tocó tener un poco la organización de parte de la Universidad Autónoma de Chiapas en México, y nos ha dado muchísimo gusto incorporarnos a esta red. Espero que a partir de esto también haya más incorporación de otras personas de otros lugares a esta red por la justicia social. Y en este sentido, pues les damos las gracias desde la Universidad Autónoma de Chiapas y los esperamos cuando gusten. Ojalá que en una próxima ocasión podamos vernos de manera presencial y estar compartiendo sus trabajos y experiencias directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco, y entonces les pido eso, que no se desconecten, que pasemos directamente pueden salir de la sala y nos quedamos en la sala general, digamos, en la sala ya única, para la presentación de Patti. Gracias y mucho gusto. Chao, muchas gracias. Sí. Si alguien tiene algún detalle para regresar a la sala principal, con mucho gusto me puede indicar y yo puedo apoyar en ello. Se me salió. Sí, salimos, no sé por qué, de la sala. Sí. Puede ser por el horario. Vale, bueno, si me dejáis compartir la última diapositiva para terminar, y yo ya estoy. Vamos a ver si podemos volver a la sala. Vale. Estamos en la sala afuera. Vale. Sí, no. Vale. Chantal, no sé si nos puedes volver a la sala 6. Sí. Soraya justo está exponiendo. Yo sigo en esta sala. Bueno. Chantal está haciendo bien el movimiento y ya nos envía a la sala 6. Algo pasó, no sé. Gracias. Y volvimos a la... Checando ese detalle. Una pregunta, ¿la sala 5 ya terminaron o tampoco? Listo, doctor. ¿Ya? Ok, gracias.
Es que si terminaron en la sala 5, a lo mejor podemos quedarnos todos aquí y que Ya. escuchemos a Soraya de una vez, ¿no? Si estamos todo No el tendría mundo que está- sentido. Ya, ¿Qué tal? volvernos todos a la misma, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Chantal, si ya terminaron sé en si las está. 5. Sí, ya terminamos, doctor. Soraya, Vale, pues, ¿nos quedamos? venga, pues me quedo Jorge. con la última diapositiva, que creo que es lo último que llegasteis a ver. Vale, te debemos un minuto de cualquier forma, así es que vamos. Bueno, no os preocupéis, no os preocupéis. Nada, estaba terminando ya, como podéis comprobar, porque es la última diapositiva. Bueno, todos los datos que os he planteado anteriormente, bueno, ese análisis que estamos en proceso ahora mismo de empezar, estamos empezando con el trabajo de campo en estos momentos, van orientados a conocer cuáles son los obstáculos que se derivan de todo este debate político. Realmente nos